Buenos días, levántate y resplandece porque la gloria de Dios ya amaneció para ti. Un episodio más de esta serie de Entendiendo la Biblia que esta semana se ha enfocado en el origen de la Biblia porque díganme si lo más racional es que entendamos la historia de un libro tan importante como la Biblia antes de leerlo. Digamos que esta semana ha sido el proceso de gatear en todo este camino de comprender la Biblia y creo que ha sido muy necesario antes de que empecemos a caminar. Por ejemplo, gracias a este repaso por la historia, ya saben que si se encuentran con un versículo que les cause confusión, pues podrían ir al idioma original en el que fue escrito, explorar el origen de las palabras, explorar el contexto en el que fue escrito. Y hoy, con tantas herramientas que tenemos a la mano como traductores y otras herramientas de inteligencia artificial, por ejemplo, seguro que podrán hacer esas investigaciones más fácilmente y qué chévere que uno pueda dejarse retar por la Biblia y que sea el Espíritu Santo siempre empujándonos a ir más allá. Quizás una de las razones por las que se ha perdido el interés en la Biblia es porque nos presentan interpretaciones que a veces son muy superficiales y no nos explican todo lo que hay detrás de ello. Pero recuerda que tienes un mundo de recursos que puedes explorar, incluso hay museos dedicados a la Biblia o lugares alrededor del mundo donde podrías ver con tus propios ojos manuscritos bíblicos muy antiguos. Bien, para continuar con el tema de este episodio, recordemos que ayer llegamos a un punto crucial en la historia y es el nacimiento de Jesús, que se presume que ocurrió en el año 6 a.C., o incluso otras fuentes dicen que pudo haber sido el año 4 a.C. Jesús nació en Belén durante el gobierno de Herodes el Grande, rey de Judea, y vivió en Galilea. A los 30 años aproximadamente comenzó su ministerio, predicando sobre el reino de Dios, pero también realizando milagros, sanando enfermos, reuniéndose con muchas personas y enseñando una interpretación más profunda de la ley judía, de las escrituras judías, es decir, el Tanaj, especialmente de la Torá. Sus enseñanzas se centraron en el amor a Dios, en el amor al prójimo, el perdón, también la justicia y la vida eterna. Temas que para la época podían ser controversiales porque podían chocar con la ley de la Torá. Por ejemplo, trabajar en día de Shabbat, que es el día sábado, era un pecado terrible. Se creía que era una deshonra a Dios porque era el día de descanso. Y ocurrió algunas veces que Jesús hizo milagros en el día de Shabbat, lo que era considerado por los más legalistas como una falta a la ley de Dios. Pero Jesús les enseñó que su interpretación de la ley estaba desviándose. Por ejemplo, en Lucas 14:5 les dijo: ¿Quién de ustedes, si su hijo o su buey cae en un pozo en sábado, no lo sacará de inmediato? Y bueno, por esta y otras razones, Jesús llegó a confrontar muchas tradiciones y enseñar una interpretación que verdaderamente respondía a la voluntad de Dios. Y claramente esto generaba una incomodidad que lo llevó a ser arrestado, juzgado y, como saben, injustamente crucificado bajo el gobierno romano de Poncio Pilato, principalmente por la presión de las autoridades religiosas judías que lo consideraban una amenaza. Se dice que la crucifixión y resurrección pudo ocurrir aproximadamente en los años 30 después de Cristo. Jesús resucitó al tercer día y luego se reunió por última vez con sus discípulos, reunión en la que les dice que no deben preocuparse, que ellos no quedarán solos, porque Dios Padre les enviará al Espíritu Santo para que los consuele y guíe, y que ese Espíritu vivirá ahora en cada uno de ellos. Jesús asciende al cielo y a partir de esto empieza lo que podríamos llamar como el movimiento cristiano. Tras la resurrección, los apóstoles comenzaron a predicar el Evangelio, primero en Jerusalén y luego en otras regiones del entonces Imperio Romano. Evangelio que entraría a formar parte de nuestro Nuevo Testamento y evangelio con el que muchas personas decidieron creer en Jesús como el Hijo de Dios, pero además
se sumaron a ese propósito de seguir difundiéndolo. Por ejemplo, aparecen personajes como Saulo de Tarso, que era un fariseo que perseguía a los seguidores de Jesús, pero que se convirtió tras una experiencia que tuvo durante un camino a Damasco en el que tiene un encuentro personal con Jesús, y a partir de esto empieza a llamarse Pablo, pero además se convierte en el principal misionero, es decir, una persona que dedica su vida a difundir el evangelio. Y en el caso de Pablo, él lo hizo principalmente para difundirlo hacia los gentiles, es decir, los no judíos que empezaron a seguir también a Jesús. Y su papel fue muy importante para expandir el cristianismo más allá del ámbito judío. Y como lo acabamos de decir, no solo personas judías estaban siguiendo a Jesús, sino personas que pertenecían a otras culturas y religiones. Y esto empezó a formar un conflicto entre judíos y gentiles alrededor de los años 40 a 50 después de Cristo. Principalmente porque el cristianismo empezó a ser considerado como un grupo dentro del judaísmo. Entonces, imagínense personas seguidoras de Jesús, pero en conflicto con las costumbres judías tradicionales. Eso claramente iba a generar tensiones, y entonces empezaron a preguntarse si un seguidor de Cristo, es decir, un cristiano, debería estar obligado a cumplir ciertas normas de la tradición judía, como por ejemplo la circuncisión o las reglas alimentarias, etc. Esto los llevó a que exista algo que marcaría un punto de divergencia entre judíos y gentiles, y por ende también en la consolidación de lo que sería la Biblia para los cristianos y luego también para los católicos. Este evento se conoció como el Concilio de Jerusalén y es con el tema que empezaremos el siguiente episodio. Amado Dios, te damos las gracias por un nuevo día. Venimos ante ti para entregarte todas nuestras cargas, todas las que vamos acumulando en la semana, y nos ponemos en tu taller para aliviarnos de ellas. Gracias porque sabemos que eso no sería posible sin Jesús, que nos devolvió para siempre nuestra conexión contigo. Y hoy muchos de nosotros construimos en libertad una relación única y cercana contigo. Gracias por tu Espíritu, porque desde que Jesús partió de la tierra, después de su resurrección, el Espíritu Santo ha consolado a millones de generaciones, como lo hace aún con nosotros. Quédate con nosotros el resto del día en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Recuerda que este es el día que hizo Dios para ti. Ve, disfrútalo y alégrate.